Bienvenido a Oasis de Paz, más que una iglesia, tu hogar. Ponte cómodo, que ya está todo preparado para juntos adorar a nuestro Padre. Todos desde niños, desde que empezamos a nacer, desde que empezamos a caminar, empezamos a vivir bajo amenaza. En el año 2019, ahora hace apenas 5 años, 4 años quizás, la humanidad como nunca antes, por lo menos en el tiempo contemporáneo, después de la Segunda Guerra Mundial, se vio envuelta en una amenaza tan dura, tan difícil como la famosa pandemia del COVID-19. Mucha gente murió, el mundo se paralizó prácticamente. Yo recuerdo que a finales del 19, en el diciembre, nosotros veíamos las noticias de lo que estaba pasando en Wuhan, en China, y jamás pensamos siquiera que eso podía llegar a este lado del continente. Era muy difícil que viviéramos lo que ellos estaban viviendo, pero llegó. Recuerdo que a principios de año del 2020 nos reunimos, hicimos un servicio aquí en el altar, planificamos el año 2020 y decíamos que era el año perfecto porque era 2020, así como la vista 2020. Y bueno, empezamos a soñar con cosas que por supuesto nunca llegaron, nunca se hicieron realidad. Porque lejos estábamos de pensar nosotros acerca de la gran amenaza que se cernía sobre toda la humanidad. Y todos fuimos testigos de ello. No se podía andar en la calle después que se decretó una inmovilidad absoluta, porque incluso la policía se encargaba de reprimir a la gente y enviarlos para su casa, porque no se podía salir, porque había que andar con tapabocas, porque la gente a duras penas se podía asomar por la ventana. Empezaron solamente los servicios de delivery, que ni siquiera se conocía bien esa palabra en Venezuela. Delivery, ¿qué es eso? Bueno, y ese fue un servicio que se originó a raíz de esta pandemia. Los que tuvimos oportunidad de viajar, nos dimos cuenta de la dificultad que teníamos que vencer para poder viajar. Eran vacunas para acá, vacunas para allá, exámenes muy costosos incluso. Y fue una dificultad. Hubo gente que se quedó varada en ciudades cuando pensaban que iban a estar días y se quedaron meses en ciudades donde ni siquiera tenían cómo costear sus gastos para estar allí. Bueno, en fin, el mundo se paralizó. Y la gente vivía con una amenaza. La gente vivía en una tensión absoluta donde no sabía qué iba a pasar. Y de verdad que gente muy cercana a nosotros murió. Y eso infundió aún más temor, mucho miedo. El personal médico y paramédico fueron los primeros que cayeron. Se veían como las caravanas fúnebres caminaban por las calles de Italia, por ejemplo. Los cadáveres eran metidos en contenedores en la ciudad de Nueva York porque no hallaban cómo hacer con ellos. Y de verdad que hubo un terror en toda la humanidad. Todos nos sentimos así. Hasta el punto de que todavía hasta hoy, cualquier cosita, cualquier estornudo, cualquier gripe, ese es COVID. Porque ya no existe la gripe, ya no existe la rompehueso como le llamábamos antes. Ahora todo es COVID. Porque sigue habiendo ese temor en cada uno de nosotros. Porque es una amenaza. Y eso ni hablar de las amenazas desde pequeño, ¿no? Porque el problema, bueno, si se puede llamar así, ¿no? Pero ¿cómo manejamos esas amenazas? Desde niños, cuando empezamos a vivir, a corretear, a ser niños, yo no sé cuántos recuerdan esas amenazas, ¿no? Pero yo sí las recuerdo. Eso de meterte para adentro, porque es así. Yo recuerdo una oportunidad donde los muchachos tenían esa libertad de jugar afuera. No es como ahora, que ahora se cierran en un cuarto con una computadora o un teléfono y nadie les ve la cara. Antes no, antes los muchachos jugaban en la calle y disfrutaban la calle sanamente, ¿no? De alguna manera. Pero ya cuando los padres, o cuando la madre sobre todo, con esas cotizas voladoras teledirigidas, se daban cuenta que los muchachos no entraban a hacer sus tareas y ponerse al día,
enseguida gritaban. A veces cuando la cosa no era tan grave decía, fulano, metete. Pero cuando la cosa era grave decía, metete para adentro. Y yo recuerdo que uno de los muchachos de los hijos, yo estaba parado dentro de la casa al final del Bajareque, y yo escuché cuando ellos conversaban, ¿no? Porque mi esposa le había dicho a uno de ellos, Daniel, que era el más travieso, Daniel, travieso, le dijo, pero con ganas, metete para adentro. Y él estaba temeroso, una amenaza. Eso es una amenaza. El metete para adentro era una amenaza eminente. Y yo recuerdo que ellos estaban conversando entre ellos y el amiguito le decía, no, tranquilo, yo creo que no va a pasar nada. No escuchaste que dijo metete y dijo y para adentro. Cuando es para adentro es peligro. Eso significaba peligro. Porque el metete simplemente era, bueno, está bien, Entonces cuando uno veía, y uno se iba acercando y veía que la madre tenía algo detrás y escondía la mano, ¿pero qué tenés ahí? Dice, no, vení, que yo no te voy a hacer nada. ¿Verdad que sí? El vení que yo no te voy a hacer nada era que te voy a dar. Y duro. Una amenaza, nos sentíamos amenazados. Ese te espero a la salida en el colegio. Para los que fuimos más cobardones, eso te espero a la salida te espero. Bueno, y a la salida estaban esperando a uno. Uno no hallaba qué hacer. Era una amenaza. O que de repente la maestra te llegaba o el maestro y te decía, fulanito, el director quiere hablar contigo. Peligro. Ahora, eso nos lleva, y eso explica un poco el por qué muchas veces ya de adultos no podemos emprender algo. Nos cuesta asumir riesgos para poder llegar a alcanzar las metas que nos proponemos. Porque no se nos orientó debidamente cómo manejar las amenazas. Porque era una amenaza. La amenaza, el término amenaza, definición amenaza, según la Real Academia de la Lengua Española, dice, es el anuncio de un mal dirigido a otro, que puede realizarse de forma oral, escrita o con actos y con entidad suficiente para infundir miedo y temor. Porque esa es la finalidad de la amenaza. Yo te amenazo, yo te digo que te voy a hacer daño si no accedes a lo que yo estoy demandando de ti. Esa es la amenaza. El problema es que no se nos enseñó a manejar las amenazas, sino que simplemente cuando recibíamos la amenaza ya sabíamos que era algo peligroso y que de alguna manera teníamos que manejarla, que teníamos que evadirla, pero no enfrentarla. No se nos enseñó a enfrentar esas amenazas. Y cuando adultos, bueno, cualquier cosa nos infunde miedo, nos infunde temor. Yo no sé cuántos de los que están acá están recibiendo esta palabra o en este momento se sienten amenazados. Un diagnóstico médico, por ejemplo. Y que ni siquiera está claro el diagnóstico médico, ¿no? Pero ya por los síntomas que yo tengo, seguramente es esto. Y que así como se murió mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá, yo sé que yo también me voy a morir de esto. Porque hay una amenaza latente allí que te dice que tú no vas a superar esto. Y si monto, y si me atrevo a hacer aquello que tanto he anhelado, un negocio que yo veo, ahora veo una oportunidad. Pero ¿y si me va mal? ¿Y si esta economía termina de desplomarse? Y fracaso en el intento. Es una amenaza. De alguna manera todos nos sentimos amenazados. En algún aspecto de nuestras vidas. Ahora, esa es la pregunta. ¿Cómo estamos manejando esas amenazas? Ese miedo que nos infunde quien nos amenaza. Ahora, en Maracaibo a veces me preguntan, ¿y cómo está la delincuencia en Maracaibo? Los muchachos y las familias que se han ido. Digo, bueno, supiera una cosa, que yo creo que aquí se fueron todos los malandros. Todos los malandros. Pero han quedado los extorsionadores.
Y eso no es extorsión a gran escala, ¿no? Solamente a los grandes empresarios, no tienen medida para ejecutar sus amenazas. Y eso es lo que hace el que extorsiona. Que de repente está metido en un calabozo, en una cárcel, de allí no sale, pero tiene contacto para hacer el trabajo que ellos hacen. Averiguan algunos aspectos de tu vida, que cometemos el error muchas veces de publicar cosas por las redes que no debemos. Ellos toman esa información de allí, te hacen creer que conocen cada detalle de tu vida, la rutina que haces diariamente, y te demandan una cantidad de dinero o que hagas lo que ellos te piden. Si no, va a haber un atentado contra ti o contra tu familia. A veces se concreta, pero estadísticamente más del 97% no llega a suceder. Pero con solamente haberte infundido temor, terror, ya tú cedes a las pretensiones del que está extorsionando. Y eso lo estamos viviendo y les da resultado. Bueno, esa es una de las armas más apreciadas de Satanás. Una vez que él te tiene atemorizado, una vez que él te tiene aterrado, una vez que él te tiene contra la pared sin esperanza, porque es lo primero que te quita, entonces hace su trabajo. Y la primera reacción de la persona es apartarse de la presencia de Dios. Es lo primero que hace. Por eso, amada iglesia, el mismo Señor dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia, pero Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y Él es padre de mentiras. Yo le quiero decir a alguien que en esta mañana está aquí sintiéndose bajo amenazas, que no tienes por qué tener miedo, que no tienes por qué sentir terror, porque tienes un Dios que es más grande que el temor y que la prueba que tú estás pasando en este momento. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, lo dice de esta manera: pues, ¿qué diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? El problema es que en la medida en que nos acercamos al terror de la amenaza, nos alejamos de la presencia de Dios. Y todos, absolutamente todos. Yo estoy viviendo una amenaza. No digo cuál es, pero estoy viviendo una amenaza. Pero ¿sabes cómo combato yo esa amenaza? En el nombre del Señor. ¿Qué es lo que le decía el Señor en los 40 días de ayuno en el desierto a Satanás cuando él vino a tentarlo? A un hombre, porque él estaba en una condición humana, 40 días sin comer. Y de repente le dice: si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y resolviste. Era llegar a lo profundo, era llegar a la necesidad, era llegar al punto crítico de la persona. ¿Y cómo le respondía el Señor? Escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que tú tienes que decirle al tentador en esta mañana. Ahora, las amenazas, te voy a decir una cosa, como dice, se cumple lo que dice la palabra en Romanos 8:28. Las amenazas no solamente son para mal, porque dice la palabra ahí que para los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas o algunas cosas. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Alabado sea el nombre del Señor. Una amenaza, tú puedes sacar algo bueno de una amenaza. El hecho de que tú sepas y estés consciente de que tienes un Dios poderoso, que va delante de ti cual poderoso gigante. Pero eso no exime de que tú seas amenazado. Vas a ser amenazado. En el mundo tendrás aflicción, pero confía en Él porque Él ha vencido al mundo.
eso no evita que Satanás no siga poniendo la mirada en ti, porque en la medida en que tú doblas tus rodillas, en la medida en que tú eres más partícipe de la obra de Dios aquí en la tierra, en la medida en que tú camines más en tu propósito, en esa medida Él refuerza su ataque contra ti. Y lo va a seguir intentando, tanto que, imagínate, lo intentó con el mismo Hijo de Dios, con el mismo Mesías. Si Satanás no hubiera sabido que el mismo Señor Jesucristo era tentable, pues no lo hubiera intentado. Porque apeló a su condición humana, no a la condición de Hijo de Dios. Hasta allí creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, una amenaza, hasta una amenaza puede ser para bien. Porque si tú, estando consciente de que eres un hijo de Dios, y que, como dice la palabra en la primera carta del apóstol Juan, los que han sido engendrados del Espíritu, los que han nacido de Dios, no practican el pecado y el maligno no les puede tocar. Si tú estás consciente de eso, ¿qué haces como hijo de Dios? ¿Alejarte de Dios o acercarte de Dios? ¿Alejarte de la fuente o acercarte a la fuente? Es muy sencillo. Acercarte a la fuente, acercarte a Él, porque en Él vas a tener ese refugio que te va a defender, porque dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo, vamos a decirlo duro, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu Dios, mi Dios. Dependiendo cómo manejamos la amenaza, ella es para bien o para mal. Yo les digo en lo personal, los momentos de mayor intimidad de mi vida con Dios han sido bajo amenaza. Cuando no consigo una salida, cuando miro para los lados y no sé qué voy a hacer, cuando levanto mis manos, mis brazos al cielo y digo como el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y respondo, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Esa es la actitud. Pero hay personas que, incluso siendo personas de Dios, no manejan de la misma forma las amenazas. Me refiero a uno de los casos más emblemáticos que está en la palabra de Dios, el profeta Elías, por ejemplo. El profeta Elías, cuando confronta al pueblo de Israel con su doctrina pagana, con su práctica pagana, y reúne a todos los sacerdotes de Baal allí en ese momento, bajo aquella sacerdotisa, aquella esposa de un rey, incluso del rey Acab, el rey de Israel, uno de los peores reyes que tuvo Israel, y sin embargo era una mujer sacerdotisa que le rendía culto a Baal. Por eso lo del carne a Baal. Por eso no practicamos esas cosas. Bueno, y el profeta Elías, aquel hombre que decía no va a llover hasta que yo lo diga, no va a llover sino por mi palabra, era un hombre que tenía poder y confronta al pueblo de Israel y le dice: ¿hasta cuándo claudican entre dos pensamientos? Si van a servir a Baal, sigan a Baal, pero si van a servir a Dios, sigan a Dios. Y hacen una prueba. Vamos a ver cuál de los dioses es el Dios real. Y confronta al pueblo, al Dios Baal, y hace un holocausto. Y nada, no pasó nada. Los sacerdotes Baales rodeaban ese altar para que el fuego lo consumiera y nada pasaba. Elías, el profeta Elías, el gran profeta Elías, ese hombre de Dios, más bien se burlaba de ellos. ¿Será que Baal está de vacaciones? Porque yo no veo nada. Y estuvieron así los profetas Baal todo un día tratando de que descendiera fuego del cielo y consumiera el altar, el sacrificio que estaba allí. Dios le dijo: bueno, ahora me toca a mí. Ahora vamos a ver si el Dios al que yo creo y sirvo es el Dios verdadero. ¿Y sabe qué hizo el profeta Elías? Dijo: bueno, ahora échenle más agua a ese sacrificio.
échenle más hasta que rebose. Y así lo hicieron. Cuando eso es así, el profeta Elías se levanta sus manos al cielo y descendió fuego del cielo y consumió el altar, tanto que secó el agua que él había mandado a que pusieran en él. Ahí quedó en evidencia que el verdadero Dios, ese era el Dios de Elías, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que tú sigues, el mismo Dios a quien yo le he entregado mi vida también. ¿Y qué hizo Elías? Mató a todos los sacerdotes baales, más de 400 de ellos, que le servían a esta mujer llamada Jezabel. Bueno, cuando esta mujer llamada Jezabel, su esposo Acab, le contó lo que había sucedido, mira lo que pasó. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 3, dice: cuando Acab llegó a casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Mira la amenaza. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta misma hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Elías, estamos hablando de Elías. Estamos hablando de aquel tercer ser que no vio muerte, que fue arrebatado al cielo en carros de fuego. Estamos hablando de un hombre que tenía la unción tal de Dios, que tiraba el manto y los muertos ya enterrados, resucitaban. El gran profeta Elías. Y cuando una mujer sanguinaria, asesina, sacerdotisa, lo amenaza, dice que fue, corrió y se escondió porque tuvo miedo. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo explicar esto? Yo tengo una teoría acerca de esto. Nadie humano es insusceptible de poder llegar a esto. Ni el pastor, mucho menos el pastor. En un momento de nuestra vida tiene que haber un descuido espiritual. Por eso es que Pablo decía: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Alguna vez en tu vida te descuidaste o te estás descuidando en tu vida, en tu relación con Dios? Hay una sequía espiritual sobre tu vida. Y eso explica cómo la amenaza que tú estás viviendo en este momento ha conseguido un espacio en ti y allí se alojó. Y el único que la puede sacar de allí es Jehová de los ejércitos. Dios Todopoderoso. Por eso es que la palabra dice, el mismo Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿cómo podemos oír la voz del Señor si no le seguimos? Si no tenemos tiempo para Él. Por eso lo importante, y aquí inserto algo que he venido anunciando hace varias semanas, que por cierto, esta semana, este miércoles a las 5 de la tarde tenemos reunión, los líderes y los anfitriones de los hogares de paz. Pero si te estás preguntando, ¿será que yo puedo abrir la casa para que se instale un hogar de paz allí y la palabra del Señor venga? Pero ¿y si a mi esposo no le gusta la cosa? O si mi hijo, o si los muchachos, o si lo que sea. Entonces, te estás preguntando: ¿por qué me siento amenazado? ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué siento terror? ¿Por qué espero lo peor de una biopsia, por ejemplo? O de un examen médico. O duermo con el teléfono cerca porque espero una mala noticia en la madrugada de uno de mis hijos. ¿Por qué? Porque te has alejado de Dios. Como yo en algunas oportunidades
por la rutina, por el trabajo, porque aún en la obra de Dios hay afán. Cuando la misma palabra dice: por nada estéis afanosos. Pero somos tendientes a afanarnos, somos tendientes a resolver nuestros propios asuntos en nuestras propias fuerzas y no darle parte a Dios. ¿A quién el Señor le está hablando en esta mañana? Ahora, voy rapidito. Hay amenazas, todas las amenazas. Vamos a dar una aplicación para bien. Elías le dio una aplicación para mal. Fue y se escondió. No confió en el Señor. El diablo lo agarró en un bajón espiritual. Pero vamos al caso de Daniel. Hay muchos. David es uno de ellos, ¿no? Pero no tengo tiempo para hablar de muchos. El caso de Daniel. Él, cuando ellos fueron cautivos por el imperio babilónico, lo primero que dice la palabra acerca de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él sabía quién era. Daniel no descuidó nunca su oración. Daniel no descuidó nunca su relación con Dios porque sabía de quién dependía. Como tú y yo no podemos desprendernos de Él, porque el mismo Señor dice, Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas, los pámpanos. Si se separan, si se desarraigan de mí, van a quedar presa fácil del diablo. Por eso que dice la palabra en Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero ¿cómo podemos resistir a Dios al diablo si primero no nos sometemos a Dios? Ya ustedes vieron la copa, ¿la vieron la copita? No vayan para Mango Bajito porque la van a ver allá. Pero no tiene este logo. Este libro de Daniel, no voy a leerlo porque es muy largo y es extensamente rico en todo. Pero este libro de Daniel habla de 3 amigos de Daniel. Ni siquiera voy a hablar del testimonio del mismo Daniel en el foso de los leones, sino voy a hablar de Sadrac, Mesad y Abednego. Cuando ellos prosperaron, porque esa es otra cosa, ¿no? Donde tú estás, la unción del Señor, el favor de Dios, la presencia de Dios te va a seguir, y donde quiera que tú estés vas a prosperar. Vas a destacar. Lo que los demás no esperan de ti, tú lo vas a hacer. Y eso pasó con los amigos de Daniel. Ellos llegaron siendo cautivos al imperio babilónico y por supuesto se destacaron. Pero había alguien de parte de Satanás, porque Satanás tiene emisarios, tiene enviados también, que dijeron: esto no puede seguir, a esta gente hay que sacárselos del medio. Entonces le instigaron al rey, a Nabucodonosor, para ese entonces, a que mandara hacer una imagen, un dios, al cual todos debían rendirle culto, inclinarse delante de ella, y que quien no lo hiciera era arrojado al horno de fuego. Yo creo que esa historia la conocen todos, ¿verdad que sí? Bueno, parece que no mucho. Entonces, estos muchachos, porque eran jóvenes, por supuesto no lo hicieron, no se inclinaban delante de la imagen paseaba por toda la ciudad y todo el que iba viendo la imagen reverenciaba a la imagen, se inclinaba delante de ella. Y ellos sabían, los emisarios de Satanás sabían que estos muchachos no lo iban a hacer, porque eran hombres y mujeres de Dios. Como Satanás sabe y conoce tu corazón también. No las intimidades, porque no puede llegar hasta cierto punto. Entonces le fueron con el chisme al rey, a Nabucodonosor, y le dijeron: rey, ¿no fue verdad que tú firmaste un decreto que todo aquel que presenciara tu imagen debía inclinarse delante de ella? Y el rey dijo: sí. Y si alguien no lo hiciera, iba a ser arrojado al horno de fuego. Sí, claro. Bueno, te tengo una noticia. Esos muchachos a los cuales tú proteges,
y te gusta mucho cómo viven, cómo hacen las cosas, pues no lo hicieron. Despreciaron la imagen que tú hiciste de Dios. Nabucodonosor no le quedó más remedio que cumplir su palabra, porque un decreto, un edicto del rey no podía ser revocado, tenía que cumplirse. Y no tuvo otro remedio. Mandó a que atraparan a estos muchachos y lo echaran en el horno de fuego. Sin embargo, el rey los mandó a llamar para darles una última oportunidad. Y les dijo: realmente ustedes no se han inclinado delante de mi imagen, porque si no lo hacen, yo voy a ver si es verdad. Ustedes van a morir. Amenaza. Amenaza. Y Sadrach, Mesach y Abednego, dice el libro de Daniel en el capítulo 3, verso 16, contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Porque estaban firmes en lo que ellos creían y estaban convencidos. Y mira hasta dónde llegó la convicción de estos muchachos. Dice: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios al que servimos es capaz. Él es capaz. ¿Cuánto le gusta a Dios que tú le digas: tú eres capaz? Tú puedes. No hay nada imposible para ti. A Dios le agrada que tú le digas eso. Al Dios al que servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, majestad. No le faltaban el respeto al hombre. Dice el 18, pero aunque no lo hiciera, porque Dios es soberano y los planes que Él tiene contigo son de bien y no de mal, aun cuando a ti no te parezca. Pero aun cuando Él no lo hiciera, dice: deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esa es la actitud del creyente. Esa es la convicción la cual te debe llevar a actuar de una manera definitiva. Lo que es negro, lo que es blanco, lo que es malo, lo que es bueno, bueno. Porque dice el mismo Señor: la luz no tiene comunión con la tiniebla. Donde llega la luz, la tiniebla se va. Pregunto, ¿de qué lado estás? Cuando viene la amenaza a tu vida, ¿de qué lado te pones? ¿Del lado de la amenaza, buscando que tu amenazante se conduela de ti y levante la amenaza? ¿O buscas a Dios Todopoderoso para que te libere de eso? Mira lo que dice el verso 23. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Los arrojaron al horno de fuego. Tanto que dice y enseña la palabra de Dios que Nabucodonosor mandó a aumentar la intensidad del fuego 7 veces. Tanto que los que aumentaron esa intensidad murieron calcinados. Así sería la temperatura de ese horno. No había forma de sobrevivir de él. Como tú estás pensando que no hay manera de salir de esa amenaza que tú tienes. Que no hay manera de evitar que tu matrimonio se destruya. Que no hay manera de evitar que esa enfermedad te consuma. Que no hay manera de evitar que tus hijos vuelvan a casa. Pero mira lo que pasa después, ¿no? Honrando a Dios, lo que estos jóvenes dijeron, no nos vamos a inclinar, porque Dios nos va a salvar de ellas. Y si no lo hiciera, tampoco nos vamos a inclinar delante de esa estatua, porque Dios honra a los que le honran. Dice el verso 24, de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Y estos respondieron: sí, majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor en el verso 25, yo veo 4 hombres
desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a Dios. No estás solo en esta amenaza. No estás caminando en un desierto, en un horno de fuego en esta amenaza. Hay un cuarto hombre. Cuando más intenso se pone el fuego del horno de tu vida, de lo que estás viviendo en este momento, surge un cuarto hombre que es semejante a Dios, porque Él es Dios. ¿Cómo quisiera, iglesia, que hoy te fueras de aquí con esa convicción? Nadie te detendrá cuando estás caminando en el plan de Dios. Nadie podrá hacerte frente. ¿Qué has de temer a lo que el hombre haga contra ti? Hay una característica, hay una diferencia bien marcada en lo que significa una amenaza y lo que significa una advertencia. Siempre, siempre, no a veces, siempre, las amenazas vienen del diablo, de Satanás, del infierno. Siempre. Un padre no amenaza a un hijo, un padre le advierte a un hijo. Dios nunca te va a amenazar. Mira la definición de advertencia. Advertencia es una acción o un efecto de advertir para llamar la atención sobre algo y aconsejar o prevenir. Muy distinto a lo que dice una amenaza. La amenaza está hecha para traerte miedo y terror a tu vida, para marcarte de por vida. Una persona que ha sido abusada, y aquí entro en otro tema, desde niño, siente terror cada vez que alguien se le acerca. Una mujer que ha tenido una mala experiencia en su matrimonio y que por la razón que fuera se separaron, ya no vuelve a creer, estigmatiza a todos los hombres. No es que todos son iguales, porque la amenaza que vivió y sufrió y que se concretó, la marcó de por vida. Como muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios me eligió a mí? Yo soy el que menos mérito tiene. Yo no califico para que Él me haya elegido y seleccionado. No tengo los elementos que Él necesita de mí. Yo me he hecho muchas veces esa pregunta. Señor, había gente mejor. Habían personas que podían hacer un mejor trabajo. ¿Por qué yo? Pero así le plació a Dios. Así que Dios nunca te va a amenazar. Cuando tú recibes una amenaza de algo, viene de Satanás, porque Dios te advierte. Ahora, ¿qué ejemplo podemos poner acerca de una advertencia de Dios? Hay muchísimas. La palabra está llena de advertencias. Los 10 mandamientos son advertencias. Todos. Pero tengo contra ti que ya no dedicas tiempo a estar a solas conmigo. Pero tengo contra ti que ya no lees mis cartas. Aquello que yo escribí. Aquello por lo que mucha gente dio su vida. Para que ahora tú tuvieras esa palabra que es el pan de vida. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esas personas que están como la iglesia de Éfeso, por supuesto que el diablo lo sabe, porque ya no haces las obras de Dios. Quizás no haces las obras del diablo, pero el diablo ve que no lo estás atacando a él. ¿Por qué el diablo te ataca con tanta furia? Conozco gente, no sé si hay alguien en este lugar, pero conozco gente que dicen, pastor, yo después que me bauticé es cuando empezaron los problemas en mi vida. Bienvenido al club.
Porque yo me bauticé hace 40 años y no han cesado de estar los problemas allí. Pero yo he confiado en aquel que me dijo, pero confía en mí porque yo he vencido esas pruebas. Y mira lo que el Señor le dice a esa iglesia en el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Haz memoria. ¿En qué lugar de tu vida te descuidaste? ¿Qué te sacó del camino? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vuelve otra vez a comenzar. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. No es una amenaza, es una advertencia lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Eso es una advertencia. Como Dios te está advirtiendo a ti en esta mañana, y te lo tengo que decir claro, blanco y negro. No puedo maquillar esto que te quiero decir. Pero arrepiéntete si tienes que arrepentirte y vuelve otra vez a las primeras obras. Y vuelve otra vez a buscar de la presencia de Dios. En ese lugar estarás seguro. Van a venir amenazas contra ti, pero habrá un escudo que te protege, que toda amenaza, todo dardo del enemigo que venga contra ti rebotará y caerá fuera de él. La última amenaza del enemigo. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15. Porque el problema que tiene la iglesia es que todo lo relaciona con esta vida. Porque no pensamos y no valoramos el regalo verdadero de parte del Señor, que es la vida eterna. Todo esto va a pasar. Todos nos vamos a ir. Ninguno de los que estamos aquí, a menos que Dios levante su iglesia antes, pero ninguno de los que estamos aquí nos vamos a quedar. Este edificio no se va a quedar. Perdón, se va a quedar. Pero los que estamos aquí no. Un día nos vamos a ir. Un día va a sonar la trompeta y vamos a ser llamados a la presencia del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar ese día? ¿A dónde vamos a ir? Mira lo que dice la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, verso del 13 al 15. Dice, ustedes estaban muertos, hablándole el apóstol Pablo a los colosenses. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Ahí se incluye Él. Mira lo que dice el 14, ¿no? Él anuló el acta con los cargos que había contra vosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando un prisionero, cuando un condenado a muerte moría en la cruz, había un acta que la clavaban en la cruz y decía el por qué se estaba ejecutando a esa persona. En el caso del Señor le escribieron arriba Rey de los Judíos, porque por eso le estaban crucificando, porque él decía llamarse Rey de los Judíos, cuando no era Rey de los Judíos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así debió decir la proclama esa que estaba encima de él. Ahora, el acta que te condenaba a ti y a mí habla de todos tus pecados y de todos mis pecados. En absoluto no se queda nada por fuera. Y tú dirás, pastor, pero sí, así es. Pero ¿sabes qué? Esa acta que fue clavada en la cruz, cuando el Señor le clavan esa acta en la cruz, dice la palabra aquí, y grábate este pasaje, ¿no? Colosenses capítulo 2, verso del 13 al 15. Dice que Él anuló el acta con los cargos que había en contra nuestra y la eliminó clavándola en la cruz. Y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, porque nuestra lucha es espiritual, no es carnal.
los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Yo he estado muy cerca de personas que ya están a punto de partir de este plano. He estado muy cerca. Me han llamado y les he ido a asistir. Y créanme, se los digo con total y absoluta certeza y verdad lo que les estoy diciendo. Siento envidia a veces por ellos. Hubo uno que me pegó mucho porque sigue siéndolo, ¿no? Era mi amigo personal. Y yo nunca había visto un brillo en los ojos de una persona como anhelante de algo que iba a pasar, como el que estaba viendo en la cara de este hombre. Él estaba como apúrense, que ya me quiero ir. Le pidió perdón a todo el mundo, aun cuando no tenía que hacerlo. Pero él quería estar seguro. Él quería estar seguro de que nada interfiriera con ese viaje que él iba a hacer, ese final viaje. Asistí también a una amada hermana que incluso nos visitaba cuando Oasis de Paz estaba en mi casa. Era una mujer que se sabía de memoria unos poemas preciosos que ella misma los componía. Yo no sé cómo tenía tanta memoria para eso. Y cuando yo estaba orando por ella, yo dije, más bien ella debe orar por mí. Porque ella estaba contenta, porque me decía, qué bueno que por fin voy a verle la cara a mi Señor. Ese es un gozo que viene de adentro, de lo muy profundo de adentro.